El profesor Richard Davidson es un neurocientífico que se ha hecho conocido en el mundo entero como uno de los principales expertos en neurociencia contemplativa, rama que estudia el impacto de la meditación y otras prácticas en el cerebro. El doctor Loizo, del Nalanda Institute for Contemplative Science de Nueva York, se refiere a Davidson como la persona que acuñó el término de neurociencia contemplativa, aplicando el término de contemplativa a toda una familia de terapias que incorporan mindfulness y otras formas de meditación, incluyendo el yoga, recitaciones de oraciones o mantras, visualizaciones, técnicas de respiración e incluyendo también el movimiento corporal. Richard Davidson fundó el Centro para las Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin, dedicado exclusivamente a investigar el bienestar mental y la neurociencia contemplativa. Y ha sido pionero en distintos ámbitos, por ejemplo, en mostrar la base neurológica de las emociones, en popularizar el concepto de neuroplasticidad, en proponer que el bienestar mental puede aprenderse y cultivarse, y en investigar sistemáticamente cómo la meditación y otras técnicas contemplativas impactan positivamente en el cerebro. Hoy la neurociencia dialoga con facilidad con el budismo y las universidades estudian y promueven lo que en cierto sentido es su versión secular, el mindfulness. Pero no siempre fue así. Y hoy de estos y otros temas alrededor de la neurociencia contemplativa hablaremos con plena conciencia. Saludos a nuestra querida audiencia, bienvenidas, bienvenidos un lunes más a este programa, a este espacio destinado a cultivar nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean. Es un placer compartir esta hora y acompañaros junto con el equipo del programa. Montse Falqués como copresentadora, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Efraín Cejas a los mandos de la sala de control y producción técnica. Y un saludo también para Rudolf Helmbrecht y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto para transmitir valores desde la comunicación. Y como no, quien nos habla, Carla Ruiz Feltrer, acompañándoos un lunes más con plena conciencia, en directo, online desde Radio Construyendo Relaciones. Bien, y hoy os quería recordar que el programa dispone de una web complenaconciencia.com donde podéis encontrar todos los apartados, informaciones y enlaces de los que estamos citando aquí en cada programa, cada semana. Y además ya sabéis que podéis seguirnos en directo a través de nuestra app Radio Construyendo Relaciones, en la web de nuestra radio, como os decía, construyendorelaciones.com, o bien desde YouTube, desde el YouTube de la emisora. Y si no podéis hacerlo en directo o bien queréis volver a escucharnos, lo podéis hacerlo a través de la web de nuestro programa, complenaconciencia.com, y descargaros todos los podcasts de los programas. Podéis seguir nuestra actividad a través de la página de Facebook con Plena Conciencia o de Twitter @conplena. Y por supuesto os esperamos a través del teléfono 931004649 para entrar en directo, o bien en el 666-879776 para si queréis mandarnos mensajes a través del WhatsApp. Hablábamos al inicio de este programa de esta capacidad de poder entrenar el bienestar, de entrenar, de cultivar, de aprender. De esto, entre otras cosas, trata la neurociencia contemplativa. Y para hablar sobre este tema, pues tenemos una invitada muy especial, una invitada a la que conocemos personalmente y que está metida de lleno en este mundo, en la investigación y en la práctica de la neurociencia
contemplativa. Concha Pinos-Pey, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Estamos muy contentos de tener a Concha hoy con nosotros, pero antes de continuar y entrar ya en el diálogo, en la reflexión, en las preguntas, como siempre, Montse nos traza un breve perfil de nuestra invitada, de Concha Pinos-Pey. Bien, el perfil de Concha es casi interminable, así que... Enciclopédico. Sí, así que solo he escogido lo que a mí me parece más relevante, aunque creo que todo es relevante porque una cosa va con la otra, pero se tiene que acotar. Así que diríamos que Concha es doctora en Política Internacional, máster en Intervenciones Clínicas de Mindfulness, máster en Educación Temprana en Inteligencias Múltiples por el Instituto de Inteligencias Múltiples del profesor Howard Gardner de la Universidad de Harvard, directora de Estudios Contemplativos, directora del máster de Psicoterapia Contemplativa de Nalanda Institute para las Ciencias Contemplativas en Europa, psicoterapeuta contemplativa y, bien, como os decía, y un sinfín. A mí me gustaría preguntarte, Concha, ¿qué relación puede haber o hay entre la neurociencia y el budismo? Es una pregunta, es la pregunta del millón, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la neurociencia, estamos hablando en realidad de una ciencia que es la más joven que existe, ¿no? Pero a la vez que no es una ciencia en singular, sino neurociencia. Sería lo primero interesante para decir. El marco fenomenológico de la neurociencia se constituye de tres fundamentos. Lo primero, como decía Carlos al inicio del programa, desde luego la neuroplasticidad de la mente, la capacidad que tiene el cerebro y de la mente de transformarse, aprender y observarse. Después, la capacidad de hacer neurogénesis, lo que denominamos en este momento la epigenética, de cambiar nuestros genes, y que tiene todo eso que ver con el movimiento y la meditación. ¿Cómo fue el matrimonio entre la neurociencia y el budismo, diría yo? ¿Cómo una ciencia tan joven y tan prometedora se casa con una ciencia tan antigua de más de 2.500 años? Yo creo que el matrimonio ha sido fundamentalmente gracias a la bendición del exilio, gracias a que los chinos invaden el Tíbet. La mayoría de los maestros tibetanos salen en el exilio y empiezan a enseñar meditación en muchos países, pero fundamentalmente en Estados Unidos, en un movimiento que era en los años 70, donde estaba la guerra del Vietnam. Mucha gente sufría muchísimo. Y empiezan a observar a esos monjes que tanto habían sufrido, que, por ejemplo, no tienen odio, o no tienen tanto odio, no tienen ira, no tienen rabia. Entonces empiezan a observar esas primeras observaciones, tanto del profesor Kabat-Zinn como por ejemplo, más tarde Eric Kandel, ¿no?, que luego ganaría el Nobel por eso. Empiezan a observar qué tienen esas personas que no tenemos nosotros. Así que la neurociencia empieza a acercarse al budismo como de la misma manera que uno se acercaría a una chica o un chico que te gusta diciéndole ¿quieres salir conmigo? El salir conmigo era meditar. Salgamos a meditar. Entonces lo primero que hacen es empezar a observar qué hacen. Esta gente medita, esta gente hace yoga, y empiezan a trazar pautas. Así que la neurociencia y el budismo se conocen. Ahí, más tarde, después de mucho tiempo de salir juntos, se casan y finalmente tienen hijos, que es la psicoterapia contemplativa, o muchas más otras cosas, ¿no? Si es un matrimonio por destino o no, yo creo que la neurociencia no solo observó al budismo, y esto es interesante, sino que en el principio, por ejemplo, Saki Santorelli también observó al Islam, observó al sufismo, también con el David Brother, el hermano Brother, que trabaja mucho en el movimiento de la gratitud cristiana, observaron a los monjes benedictinos. Así que la neurociencia fue saliendo con diferentes religiones, observando las diferentes prácticas contemplativas. ¿Y por qué se sintió más familiar con el budismo? Porque el ethos budista es el que más se asemeja al ethos científico, en el sentido de la indagación apreciativa, de cuestionarse científicamente, de no creer las cosas si no se demuestran. Entonces, se encontraron y, lógico, se amaron. Gracias, Concha. Y
estabas haciendo referencia a esta reivindicación, digamos, de que como prácticas contemplativas no estarían solo las prácticas asociadas al budismo, sino a otras tradiciones, y de hecho creo que se han hecho investigaciones precisamente sobre los efectos de la oración en congregaciones o comunidades cristianas o católicas, ¿no? Donde se ha visto efectos también positivos en la mejora del sistema inmunológico, por ejemplo. Sí, es importante decir que en la neurociencia contemplativa podemos hablar como de dos grandes divisiones, lo que sería la fenomenología y la neurofenomenología. En la fenomenología están todas aquellas cosas que nosotros podemos demostrar empíricamente, es decir, por ejemplo, como Monse decía, ¿tiene la meditación efectos en el cerebro? Vamos a probarlo, ¿no? Eso fue lo que hicieron Sarah Leizar y Richard Davidson en el 2005 y el 2006, observar que la meditación tiene un efecto en el cerebro. Pero ¿qué es la meditación? Existen muchos tipos de meditación. No se ha probado todas las meditaciones, todos los efectos que tienen en el cerebro, solo unas cuantas. A eso nosotros, el probar algo y demostrarlo, lo llamamos fenomenología. Neurofenomenología es todo aquello que sabemos que funciona, pero que aún no podemos probarlo porque la ciencia no está lista para demostrarlo. Entonces es muy interesante cuando nosotros ponemos ciencia contemplativa o contemplación de la ciencia, porque en sí mismo eso cambiaría totalmente las cosas. Después del error de Descartes divide, Antonio Damasio, el gran neurobiólogo portugués, y gran libro, por favor, en el libro lectores, El cerebro creó al hombre o El error de Descartes. Descartes lo que hace es dividir claramente la razón de la emoción, y la neurociencia lo que hace es acompañar de nuevo a esa unión. En ese acompañamiento nosotros, por ejemplo, aún no podemos expresar dónde está el amor en el cerebro, dónde está el gozo, dónde está la libertad. Eso no quiere decir que no exista. Por tanto, la ciencia no puede demostrar todo lo que existe. Hay muchos estudios hechos, Carlos, en referencia a tu comentario en relación al poder simplemente decir gracias. Gratitud. Exacto. Hay un proyecto llamado Gratitud, que en Argentina es súper famoso, del padre David, Gratefulness. Otro Meta, simplemente 3 frases. Y sabemos qué incidencia tiene en el cerebro, pero nos queda mucho por demostrar. Sí, hacías en referencia a estas prácticas, digamos, meditativas con las que sí se ha podido verificar o comprobar resultados, ¿no?, dentro del campo de la fenomenología que comentabas. Si no me equivoco, estaríamos hablando de tres grandes bloques. Uno sería lo que sería la atención focalizada, con más concentración, la que sería como más abierto, conciencia plena, también relacionada con mindfulness y algunos tipos de meditaciones como vipassana, otras en el zen, y por último tendríamos también las de compasión y bondad o altruismo, ¿no?, de las que espero que podamos seguir hablando hoy. ¿Habría alguna otra más con las que se hubiera...? Sí, es correcto lo que dices. Cuando nosotros observamos qué es lo que se ha medido en neurociencia y en meditación, podemos observar, como siempre, justo hace una semana el New York Times hizo un artículo destacado sobre si la investigación en neurociencia y meditación había crecido o decrecido en los últimos 12 años. Se han publicado muchos más papers, pero dicen lo mismo. Entonces es muy interesante. Podríamos decir que estamos entrando en un bucle un poco, cuidado, narcisista. Estamos intentando demostrar lo mismo que ya se ha demostrado. Entonces lo interesante sería demostrar algo que no se haya demostrado. Hay 10 tipos de meditación, ¿no, Carlos? Están los 4 mindfulness, donde estaría desde el MBSR al MBCT. Para los que no lo conozcan, MBSR fundado por John Kabat-Zinn y Saki Santorelli, MBCT por los 3 tenores, John, William y Siegel, que hablan claramente sobre esas diferentes líneas de la mente. Después una siguiente línea de meditación, que es la que tú apuntas, Meta, Love and Compassion, la capacidad de desear el amor a los demás. Pero luego, a partir de ahí,
self-compassion, la autocompasión, la compasión hacia los otros, hay al menos 6 grandes escaleras de meditación que están sin tocar. Si habláramos de budismo, hablaríamos del Dzogchen, hablaríamos del Chö, hablaríamos de Mahamudra y de otras técnicas mucho más profundas que, por ser con unas peculiaridades concretas que tienen que ver mucho más con una apertura más fuerte, no se pueden medir claramente. Hay que decirle a la audiencia que medir es caro. Hay que decirle a la audiencia que hacer un pilot en un laboratorio no cuesta los meditadores, sino cuesta el grupo de control que no es el meditador. El hecho es que muy pocas personas y muy pocos laboratorios deciden seguir investigando en estas líneas y por eso no tenemos avances. Sí, aunque tenemos, después hablaremos también, un libro que habla de los avances, ¿no?, en psicoterapia contemplativa, que quizás sería la aplicación también, ¿no? Claro, yo creo, Carlos y Monse, que la audiencia tiene que tener claro que la neurociencia tiene 3 grandes patas. Una, volvemos a la analogía de la pareja, una es la diversión, o sea, investigar, que es divertido. La otra, que tiene que ver con la pasión, que es estructurar un método científico. Y la tercera, que tiene que ver con el compromiso, que son las áreas de aplicabilidad. Es decir, que si la meditación no se construye en neurociencia con un compromiso aplicable, per se muere del laboratorio. Y llamamos un compromiso aplicable a la psicoterapia o a la educación o a la justicia o a la empresa, por ejemplo, ¿no? Sí, porque a veces se reciben también algunas críticas cuando se intenta como centrar exclusivamente lo que sería una práctica contemplativa al área de la investigación, ¿no? Porque estarían toda la otra parte que estabas ahora enunciando de aplicación en el día a día, ¿no?, en la vida cotidiana. Es que realmente que sea algo transformador en este bienestar, ¿no?, de las personas, ¿no? Y de ahí que me imagino que los retos en este momento que tenemos marcados van tanto o más en este sentido como el de la investigación. Esto sería materia de un programa. Yo creo que lo tenemos que anotar, los retos de la neurociencia, ¿no? Pero un poco la analogía sería, imagínate que has descubierto la penicilina, que nadie la fabrica, nadie la distribuye y mucho menos la inyecta a quien la necesita. Entonces, muchas veces en los laboratorios se producen cantidades ingentes de papers porque se necesitan las universidades que mantener su cuota de overdosis de ego, de PhD, mucho PhD, pero en realidad eso no sirve para nada, ¿no? Es muy importante que los científicos y a la gente que le gusta investigar piense sobre todo eso, a quién le va a servir, a dónde voy. Y no al contrario, simplemente voy a producir que esto es verdad, pero ¿de qué me vale? O sea, si hemos sustituido hacer pruebas con ratones para hacerlas con humanos, que sirva para algo. Sí, y ahora que de una manera más o menos sutil o explícita estamos entrando en el campo de la acción, ¿no? Podemos decir se habla a veces la meditación en acción, esto sería la neurociencia contemplativa en acción. Una pregunta que yo creo que igual también una parte de la audiencia puede hacerse. ¿Qué pasa en la vida de Concha o cómo se da este salto de la política? Y me consta que has tenido experiencia en política internacional a la neurociencia contemplativa. Porque puede parecer como que son dos mundos como separados, pero quizá no. No. Bueno, yo básicamente, cuando Monse me definía así con unos titulares que te agradezco mucho, yo me autodefino como una meditadora, ¿no? Entonces, una meditadora que intenta servir para algo. Entonces, en mi vocación, claro, después de una dictadura franquista como la que vivimos en este país, lo que más queríamos era libertad. Después de estudiar y trabajar en política, uno se da cuenta que la libertad no es externa, sino que es interna, que simplemente conquistando la libertad interior, como decía Krishnamurti y Buda, somos capaces de liberar a otros seres. Yo básicamente dejé la política porque tuve un burnout, pero creo que más bien la ciencia me sedujo.
me sedujo en el sentido de que yo veía que había un método que era muy válido, fue básicamente Varela, y comprendí que ahí había algo en mi conexión con el budismo, algo que me podía acercar a ayudar a las personas, ¿no? Desde mi trabajo de la política yo he sido una ferviente defensora de los derechos, y en ciencia sigo siendo una ferviente defensora de lo que se llamaría la neurociencia cognitiva y social. Es decir, en la neurociencia no todo es investigar en un laboratorio. Por ejemplo, en el trabajo que yo ahora hago con Davidson o también con Loizo o con todos los científicos a los que se prestan, mi discurso es siempre social, porque yo vengo de la línea vareliana. ¿Para qué vale la ciencia? Lo que sería la neurofilosofía si no vale para ayudar al mundo. Los grandes retos de la neurociencia, por ejemplo, son la aplicabilidad política, cómo la ciencia se acerca a la sociedad, qué significará la e-democracia, muchas cosas. Entonces, no podemos pensar que el lab es algo como un platillo volante. Qué bien, me gusta mucho oír esto, Concha. Y hacía referencia a Francisco Varela, y estábamos comentando antes de empezar el programa la importancia, porque claro, asociamos, y es verdad, ¿no?, mediáticamente muchas veces o en el imaginario, ¿no?, de nuestro, que neurociencia, contemplación, psicoterapia está muy asociado a Estados Unidos, a otros países europeos, y aquí, sin embargo, tú reivindicabas también un origen mucho más hispanoamericano, ¿no?, en este sentido, con las figuras de Varela, de Maturana. Háblanos un poco de esto, porque me parece que puede ser un tema realmente interesante y al que no se hace mención en general y a menudo, ¿no? Yo reivindicaría los orígenes latinoamericanos, si os parece, ¿no? Sí. Por ejemplo, podríamos hablar de la influencia de Rita Levi Montalcini y también de Rizzolatti, Ganizaga, que son premios Nobel y que son los que ellos investigan y descubren las neuronas espejo, ni más ni menos. O sea, si hay tres cosas que la neurociencia la ha hecho ser lo que es, lo primero es que era una neurona. Por favor, Santiago Ramón y Cajal, Barcelona, Universidad de Barcelona, el laboratorio. Ahora estoy preparando una publicación que no voy a decir para quién es, pero la veréis el año que viene, que justo queremos empezar por Santiago Ramón y Cajal, porque es importante reconocer, no por chuminismo, sino también lo que nosotros tenemos como talento. Hablaríamos de Santiago Ramón y Cajal, tendríamos que hablar de María Zambrano, el pensamiento del ser, cómo el ser se piensa a sí mismo y a partir de pensarse a sí mismo se autoobserva. Entonces, ¿por qué los norteamericanos se han enganchado tantísimo al mindfulness? Si me lo permitís, es porque ellos no tenían una base filosófica tan fuerte de Grecia y de griega y latina como nosotros teníamos de pensamiento. Entonces, cuando el mindfulness llega, por ejemplo, a Italia, los italianos lo desmenuzan. Y es súper interesante. Hay que recoger, por ejemplo, el trabajo de Fabrizio Di Donna en su gran vademecum sobre qué es el mindfulness. Si Fabrizio estuviera en Estados Unidos, hubiera ganado el Pulitzer. Él sigue en su clínica modesto y tranquilo. Entonces, los latinos tenemos una forma también de abordar la realidad mucho menos competitiva y mucho más easy y más contemplativa, porque nosotros tenemos una tradición contemplativa. Hablaría de Rita Levi Montalcini, por supuesto, Rizzolatti, Ganizaga. Después tendríamos que hablar de Varela, el biólogo y filósofo chileno, fundador de Mind and Life, junto con el Dalai Lama y con Richard Davidson. Varela, desgraciadamente, muere de cáncer, pero no su obra. Los oyentes pueden escuchar y ver en YouTube algunas de las piezas clásicas de Francisco Varela, donde él divide muy claramente la fenomenología de la neurofenomenología. Varela estuvo en la fundación de Healthy Mind, pero si él viviera hoy, ni Healthy Mind ni Mind and Life representan el espíritu de Varela. El caso es que cuando él muere hay una crisis muy fuerte de pensamiento en ellos, ¿no? El siguiente, si me lo permitís, es Humberto Maturana, con su mujer, grandes neurocientíficos sudamericanos. Y el tercero es Jacobo Grinberg, para nuestros oyentes mexicanos, que yo estoy segura que los estudiantes mexicanos van a agradecer que hablemos de Grinberg, el gran neurocientífico desaparecido de la UNAM de México. La UNAM es la universidad latinoamericana más grande de habla hispana y con el mayor laboratorio en neurociencia y con el menor presupuesto.
Hacía referencia, Concha, a México, con el que en estos momentos está muy, muy emparentada, porque uno de los programas que estáis desarrollando desde Estudios Contemplativos, que es un proyecto de Concha, ella es la directora, pero también la fundadora, lo estáis de alguna manera desarrollando e impartiendo allí, al igual que en España y igual en otros países, porque sé que te mueves mucho, que es el Kindfulness, ¿no? El programa diseñado precisamente por Richard Davidson. Háblanos un poco de este programa, porque hablamos un día, hicimos una referencia a este programa de cuando estuvo Richard por aquí presentándolo, pero hoy tenemos a una de las partes protagonistas. El padre está en Wisconsin. No, yo creo que el trabajo de Kindfulness está inspirado en el núcleo original, en una investigación que Richard empieza en el 2004, del 2004 hasta el 2014, con unos niños pequeñitos en preescolar, en un currículum primario de 12 sesiones que se llamaba Kindness. Y estaba preocupado por la pérdida de la bondad dentro de la sociedad norteamericana. Entonces empieza construyendo una cosa así muy entre amigos, muy de puppets, de teleñecos, y de hecho parte del currículum ha ido luego a los teleñecos, ¿no? Pues a prestar atención. Él no quería hacer un mindfulness para niños, de hecho observó lo que había habido de mindfulness para niños y deliberadamente dijo no lo vamos a imitar, ¿no? Sino que vamos a ir a un elemento muy consustancial. Los niños tienen una bondad intrínseca y vamos a demostrar que así es. Entonces construye esa pieza original que es Kindness. Kindness es el programa original que él construyó. Y durante mucho tiempo estuvo allí en el cajón. Cuando yo ya empecé a tener muchas más relaciones de intimidad científica con él, puse atención en ese programa y le dije, wow, esto está muy bien, ¿no? Sí, vamos. Escogimos el currículum y lo que hicimos con él fue primariamente hacer una introducción neurocientífica sobre qué ha supuesto la bondad y cuáles son los principales autores. Por ejemplo, Tania Singer, Matthew Ricard en el altruismo, Richard, por supuesto. ¿Cuáles son los distintos autores que han investigado en materia neurocientífica de la bondad, que son los 5 grandes bloques que construyen el tema de Kindfulness? Y después de eso empezar a desarrollar, pues más allá de los niños pequeñitos, primaria, teenagers, niños con necesidades especiales. Y curiosamente, nadie es profeta en su tierra, México pues ha sido una tierra muy agradecida. Está ya en 5 grandes universidades y seguimos trabajando. Es decir, que hemos construido Lab. Kindfulness es un programa muy vivo. Estuvimos en Qatar ahora en el mes de noviembre también presentándolo para empezar a trabajar con los países árabes. Es un programa en construcción. Y yo creo que cualquiera que le guste la ciencia tiene que ser primero muy humilde, es decir, no sabemos nada, esto que tenemos puede cambiar mañana, no hay nada que sea definitivo, así que nosotros le llamamos la bondad orgánica. Además, yo ya lo he dicho en algunos programas anteriores, ¿no? Y sobre todo en conversaciones pues más privadas, pero es curioso cómo en estos momentos palabras como bondad, compasión, altruismo, cooperación, palabras que en otros momentos estaban en el ámbito de la moral o de la religión, hoy de alguna manera surgen y son explicadas y de alguna manera propuestas desde el mundo de la ciencia, digamos, ya no solo de la investigación, sino también de la ciencia aplicada, ¿no? ¿Cómo ves este proceso, este fenómeno, si se puede llamar, o si crees que es así realmente? A mí me da esta sensación, ¿no? Bueno, yo voy a dar algunos datos y no es para deprimir a nadie, pero hace un mes salió un informe de la Organización Mundial de la Salud que hablaba de la salud de los adolescentes en el mundo y la verdad es que la tendencia suicida en los adolescentes ha crecido, que dentro de los adolescentes las niñas ha crecido su tendencia suicida y de autolesión en 14 países fundamentalmente, de los cuales España es uno de ellos, México es otro. ¿Qué quiere decir? Que las niñas no quieren vivir. Las que no quieren vivir no son precisamente niñas que no tengan recursos, sino niñas que sí que lo tienen.
otro dato alarmante es que hemos perdido capital de bondad y de empatía en la última década, aproximadamente entre un 25 y un 30%, y eso lo sabemos midiendo, haciendo estadística y midiendo. Esos dos indicadores son predictivos. Una de las cosas que trabajamos con Kindfulness es que si mides a un niño la bondad cuando tiene 3 o 4 años, la bondad, el grado de bondad a los 3 o 4 años es un predictor más fiable que el IQ, que la inteligencia cuando llegue a ser mayor. Sabemos que un entrenamiento basado en la bondad, sobre todo porque Richard midió los 10 primeros años de estos chicos, hacía que las personas se comprometieran más, que cometieran menos delitos, que tomaran menos drogas, que hicieran una serie de cosas que son consustanciales. Yo diría a la audiencia, y con todo mi cariño que tiene base cristiana, que el trabajo sobre la bondad es la prueba del 9 de que Dios existe. Así de claro. Cuando hablamos con comunidades cristianas, y sobre todo yo creo que, por ejemplo, por eso Kindfulness ha pegado tan fuerte en México. Nosotros estábamos enseñando Kindfulness cuando pasó el terremoto. En la UNAM, crash, se cayó el aula, se partió y bueno, sobrevivimos. Yo estaba allí para contarlo, ¿no? Y la gente salió y siguió reconstruyendo su país. Es decir, que un país que se estructura a través de la bondad es importante. Pero atendiendo a tu pregunta, yo diría, Carlos, que hasta ahora nosotros hemos hecho un aprendizaje con los chicos que es muy procedimental. Todo de conceptos y procedimientos. Y ahora nos toca entrar en una nueva era del aprendizaje que es más de embodiment, de encarnación de ese procedimiento. Los niños ya no necesitan ir a las escuelas para aprender tantas cosas. Lo que necesitan claramente es que el maestro les permita encarnar 3 ejes: verdad, belleza y bondad. La bondad es la base del cerebro, pero necesitan expresar el arte, por ejemplo. El arte está muy conectado con la ciencia y necesitan sentir que eso es verdad. Por ejemplo, que es verdad que el maestro le quiere, que es verdad que sus papás les quieren, ¿no? La mayoría de nuestros impactos en el cerebro se producen en la etapa primaria, donde no existe una condición verbal, así que es no verbal ese conocimiento. Al ser no verbal, el niño no tiene ni idea de lo que está pasando, pero luego veremos el resultado. Así que hay 3 grandes momentos donde podemos incidir en las criaturas de 0 a los 3 años, en los teenagers, y también cuando suceden grandes tragedias, traumas, terremotos, enfermos de cáncer, lo que fuera, ¿no? Entonces, nos encaminamos a un aprendizaje más de encarnación del mismo. Para mí la bondad no es un valor. O sea, el valor surge a través de que tienes la bondad. Y la expresas. Es diferente de lo que nosotros queríamos. Ahora estamos investigando mucho, aparte de los 4 componentes los 4 componentes del bienestar de Davidson, estamos añadiendo un 5º componente que es el fruto de nuestra investigación, que es el gozo. No es posible prestar atención sin gozo, ni tener resiliencia sin gozo, en qué se estructura el gozo y cómo el gozo es el disfrute, pero nadie le enseña a los niños el gozo. Queremos enseñar la felicidad, pero la felicidad es tremendamente efímera. Es como el vaso de agua, me lo bebo y se acaba. Mientras que la estructura del gozo y la capacidad de dar gozo a otro tiene mucho que ver con algo que tú hablabas, es ¿hacia dónde va la psicoterapia contemplativa? Pues más allá de la compasión tiene que existir el gozo. Interesante. Esta sí que es una novedad, ¿no? Porque habíamos hecho referencia también aquí a los 4 motores clásicos del modelo de bienestar, ¿no? de Davidson, ¿no? Atención, resiliencia, generosidad, amabilidad y el talante, digamos, o el outlook, pero gozo me parece una aportación interesante. Hablabas de felicidad y justamente estos días estaba viendo el documental Happy. Yes. Y recordé, o sea, porque hace referencia a este modelo de Sonia Lyubomirsky, ¿no? Un nombre difícil para nosotros, que habla justamente que en la experiencia esta de la felicidad, o lo que podrían ser las causas, por decirlo así, se calcula que un 50% sí que tiene que ver con lo que llevamos heredado, pero solo un 10% tiene que ver
con las condiciones habituales con las que asociamos el hecho de ser feliz, como puede ser los ingresos económicos, el estatus social, el entorno en el que vives, la edad, etcétera, y que por tanto hay un 40% que, podríamos decir, está en nuestras manos y que tiene relación con la intención y las actividades que desarrollamos para poder ser felices. Supongo que en este sentido ahora me resonaba lo del gozo, ¿no? Como un potente, ¿no? Catalizador, seguramente, para... Hay muy poco hecho de gozo en materia neurocientífica, casi hay poquísimo. En Colombia se hicieron un par de experimentos interesantes, sobre todo en materia de suicidio y depresión profunda. A ver si se podía reducir las tasas de los depresivos, ¿no? Y tiene mucho que ver con algo que aún no hemos hablado, porque aún no hemos entrado en materia de la psicoterapia, pero podemos ir retrotraernos hacia el psicoanálisis y hablar de Freud, por ejemplo, del principio del placer y del principio de la muerte. La traducción del principio de placer no es placer, es gozo. Freud, Buda y Marx querían lo mismo, la liberación de los seres. Yo creo que son tres personajes súper interesantes. Si tengo que escoger a dos, desde luego yo me quedaría con Buda y con Marx. Freud me parece que fue el que menos aportaciones hizo entre los dos, pero desde luego a Buda le interesaba mucho la liberación interior y a Marx le interesaba mucho la liberación de las causas sociales. Y quizás ahí es donde yo encajo, ¿no? En ciencia y en las partes sociales. A mí me interesa mucho si la meditación vale para ayudar a las personas. Freud tenía como un referente importante a Sócrates y decía: Sócrates, pienso, luego existo. Eso es mindfulness, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Freud en términos psicoanalíticos, estamos hablando también de la relación que existe entre el instinto y la trascendencia. Y eso es el cerebro. En nuestras partes más primarias nosotros tenemos la parte instintiva, que no es mala. Gracias a eso nosotros hemos sobrevivido. Las áreas límbicas y el neocórtex. Lo que hemos averiguado fundamentalmente en psicoterapia contemplativa es qué pasa con el neocórtex, cómo nosotros podemos entrenarlo. Y ahí es donde entra Sonia Lyubomirsky con el tema de la felicidad. ¿La felicidad es igual al gozo? No. Sabemos que al fondo, a la izquierda, o sea, en nuestro neocórtex a la izquierda, cuando nosotros tenemos episodios en el cual nos sentimos contentos, por ejemplo, el cerebro distingue la diferencia entre alegría, contento, felicidad. Es distinto, hay matices el cerebro, marca distintos grados. ¿Por qué marca distintos grados? Porque si algo malo nos ha pasado a nivel neuroevolutivo, lo tenemos que recordar. Entonces el cerebro tiene un sesgo negativo per se. Ese sesgo negativo no es que haya que educarlo y eliminarlo, ni se os ocurra pensar que vamos a eliminarlo. En todo caso, tendremos que aprender a convivir con ese sesgo negativo e ir un poco más allá de las fronteras del instinto que decía Freud y trascender. Más allá, por ejemplo, en materia de sexualidad, pues nosotros nos civilizamos, totem y tabú, eros y tánatos. En neurociencia, pues hay que ir más allá de mindfulness, más allá, y más allá del más allá. Eso es Buda, Sutra del Corazón, ¿no? Lo que estamos pensando es, ¿la neurociencia ha civilizado a la sociedad o es la sociedad que ha civilizado a la ciencia? Sería una buena pregunta. Hacía referencia al núcleo del programa, hablando de la psicoterapia contemplativa. Vayamos al núcleo. ¿Qué Let's es? Go. A la madre del cordero. Neurociencia contemplativa, pero ahora introduces psicoterapia contemplativa. ¿Es este el paso a la acción? ¿Es este el paso transformador para realmente hacer un uso adecuado y revolucionario, si me permites, ya que hacía referencia también tanto a la figura de Marx como de Buda, para liberarnos? Gracias por permitirme hablar de Marx en esta época, que aquí en Cataluña estamos en campaña. No estoy haciendo campaña, oyentes, voten por quien quiera. Pero bueno, uno lo deja ahí puesto sobre la mesa, por si acaso. No, yo diría que
cuando surge la neurociencia, como siempre, surge dentro de etos en concreto, ¿no? Y en uno de los primeros etos que surge, pues el modelo de Daniel Siegel, Stephen Forgus, empiezan a observar qué pasa en el cerebro cuando uno medita y qué pasa con los pacientes cuando meditan. Fueron los primeros que empezaron a observar. No creo que la neurociencia simplemente sirva para la psicoterapia, sino que la psicoterapia muy hábil puso atención en que podía serles útil. Como más tarde los educadores pusieron atención, o también los jueces y los abogados o los empresarios. Es decir, que cualquiera que pusiera atención a la atención, si fuéramos atentos, veríamos que podría ser. Pero es verdad que esa línea, pues desde los 90 y pico, se ha desarrollado mucho más, sobre todo en la costa este, ¿no? ¿Qué es la psicoterapia contemplativa? Son como 3 grandes ejes. La capacidad de incluir la ciencia junto con la meditación y que eso tenga un resultado que produzca el alivio del sufrimiento del paciente. Eso en entrada sería así. ¿Tiene eso una base consustancial budista? No. Utiliza, evidentemente, técnicas que son budistas y que han sido secularizadas, es decir, desprovistas de toda connotación religiosa, y se han adaptado a modelos terapéuticos. Desde el psicoanálisis, podemos utilizarlo, hasta la psicoterapia humanista, cognitiva, conductual, cualquiera de ellas. ¿Qué es lo que distinguiría o cuál sería el valor añadido, pues, que puede aportar la psicoterapia contemplativa respecto a otros modelos o tipos de psicoterapia, ¿no? De los que ha... Esto es pregunta de examen en Nalanda, ¿no? Es el módulo 1, pregunta número 1. El estudiante tiene que demostrar que sabe eso. Vamos a demostrar, sí lo sabemos. Los que estén escuchando el programa, luego los estudiantes ahora o luego se van a reír porque saben que es la pregunta del caso número 1. Es necesario considerar que en el siglo XX nosotros pensábamos que un paciente tenía una patología y que no podía cambiar. Gracias a la neuroplasticidad de la mente sabemos que entrenando a los pacientes la patología se puede modificar. 1. Después creíamos que un paciente que tenía rasgos psicóticos o esquizofrénicos, que había una incidencia genética y que se quedaba tal cual. Ahora sabemos que por la epigenética se puede cambiar. 2. Y lo tercero, que la psicoterapia en el siglo XXI, sobre todo la contemplativa, psicoeduca al paciente. No es venga usted y dígame todo, sino ¿puede usted tomarse la responsabilidad de su salud? Esas 3 distinciones primero para empezar. Antes de entrar a que el paciente medite o no. El paciente medita, pienso luego existo, si no estaría muerto. Pero lo más importante es que el paciente se tome la responsabilidad de ¿quiere usted aliviar su sufrimiento? Sí. ¿Quiere usted entrenarse para aliviar el sufrimiento? ¿Y quiere usted medir que es capaz de hacerlo? ¿Quiere usted hacer esas 3 cosas? Sí. Entonces le podemos ayudar escuchándole en lo que sería la psicoterapia clásica y además entrenándole las 2 cosas. Sí, estamos yendo un poco al origen, ¿no? En el pequeño párrafo que he leído al principio, ¿no? En la introducción, con esta posibilidad, ¿no? Es la gran noticia, ¿no? Que se puede entrenar, que se puede aprender. El tiempo bueno, es que ya habéis visto que hoy ni hemos hecho pausa para música, porque esta mujer, además, Concha, es como un torrente Gracias. de conocimiento y de experiencia, entonces me ha parecido que sobraba la música. Pero sí que tenemos algunos consejillos, algunas herramientas que de manera sintética también Montse nos aporta como cada semana. Bien, después de esta charla con Concha, no sé si lo que he preparado va a llegar a la altura de todo esto, pero en fin. Pero hay cosas muy interesantes. Hay cosas interesantes, pero bueno. Bien, la meditación constituye una actividad antigua, de alguna manera forma parte de casi todas las religiones del mundo. Su práctica deriva de varias ramas del budismo. Se ha abierto camino en el mundo secular durante los últimos años como un modo de promover la calma y el bienestar general.
podríamos hablar de 3 formas de meditación comunes, aunque Concha nos ha dicho que había muchísimas más. Atención focalizada, conciencia plena y compasión. Se practican ahora en todas partes, desde hospitales hasta colegios. Cada vez más se han ido sometiendo al escrutinio científico en laboratorios de todo el mundo. La meditación produce cambios fisiológicos en el cerebro, como en el volumen tisular de determinadas áreas. Quienes la practican también experimentan efectos psicológicos beneficiosos, reaccionan más rápido a los estímulos y son menos propensos a sufrir ciertas formas de estrés. Richard Davidson y Jon Kabat-Zinn, junto con otros colaboradores, encontraron que la gente que practica atención plena tiene mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda, un área del cerebro asociada a las emociones positivas. En esta misma investigación encontraron una mejora en el funcionamiento del sistema inmune en la gente que se sometió a un entrenamiento en atención plena. Así pues, a la pregunta que cada semana nos hacemos de qué podemos hacer para aumentar nuestro bienestar, le daríamos una respuesta muy clara: pues meditar, practicar meditación, atención plena. En este programa ya hemos hablado muchísimas veces de ello, por lo que os sugiero, para no hacerme muy pesada en el tema, que reviséis en nuestra web las propuestas que os he estado haciendo en anteriores programas. Y en el apartado de qué podemos leer, pues El perfil emocional de tu cerebro, un libro de Richard Davidson y Sharon Beger. Del mismo modo que cada uno de nosotros tiene una huella dactilar única, también cada persona posee una forma personal y exclusiva de sentir y reaccionar a cuanto le ocurre. Un perfil emocional individualizado que forma parte de lo que somos y nos diferencia de los demás. Un perfil constituido por el modo en que nos enfrentamos a la adversidad, la actitud frente a la que nos encaramos a la vida, la intuición social, la autoconciencia, la sensibilidad al contexto y la atención hacia lo que realizamos, un perfil que nos hace quienes somos. Richard Davidson pone de manifiesto en este libro la química cerebral que hay detrás de cada una de las dimensiones que constituyen el estilo emocional y analiza la forma en que cada una de ellas influye en la salud del ser humano. Propone además ejercicios basados en la meditación que pueden ayudarnos a transformar aquellos patrones del cerebro que perjudican nuestro desarrollo como personas, lo que convierte este libro en una auténtica guía para fortalecer la empatía, el optimismo y la sensación del bienestar. ¿Y qué podemos ver? Pues he escogido El comienzo de la vida. Es un documental. Netflix lo ha estrenado en su plataforma la primera temporada. Es un documental serie de televisión de 6 capítulos centrada en el desarrollo infantil. Para ello muestra las diferentes etapas del aprendizaje de los bebés, la importancia de la interacción que se establece entre el adulto y el niño y el reto de convertirse en padres. Además, recurre a algunos de los avances en el campo de la neurociencia y la tecnología para analizar cómo el entorno afecta al más pequeño. También se ha incluido entrevistas de expertos. Y finalmente, la frase que escogemos cada semana es de Joe Dispenza y nos pregunta: ¿puedes aceptar la idea de que en cuanto cambias tu estado interior no necesitas que el mundo exterior te dé una razón para sentir alegría, gratitud, aprecio o cualquier otra emoción elevada? Bien, muchas gracias, Monse, por estos consejos. Hoy parece el día de Richard Davidson también y bueno, y del desarrollo infantil, la aplicación de todas estas prácticas contemplativas. Él diría que está underline. Estamos en los minutos finales. Ya nos ha pasado con otros invitados e invitadas. Casi no hemos ni empezado con el tema
con el tema central, ¿no? Y por eso, Concha, te tendré que pedir que podamos continuar en algún otro momento el año que viene avanzando y entrando más directamente quizá en lo que sería la psicoterapia contemplativa y sus aplicaciones, ¿no? Y habíamos traído este libro en inglés y quizá... estará traducido el año que viene en castellano. Sí. ¿Puedes hablarnos un poco? Porque creo que recoge de una manera rigurosa, ¿no? y profunda distintos aspectos, ¿no? De los que hemos estado, si no hablando, enunciando, ¿no? en el programa. Sí, yo diría que si nos focalizáramos ya directamente en una de las aplicabilidades de la neurociencia, como es la psicoterapia contemplativa o que incluiría la psiquiatría, la psicoterapia y también cosas como, por ejemplo, el yoga, la meditación, el tai chi, el qigong. En este libro, el doctor Loitzo, Myers Neal, Emily y 12 locos que estamos aquí escribiendo. Entre lo que estás tú con la psicología social de la compasión y el altruismo. Sí, justo. Además tiene prólogo de Richard y de Halifax, ¿no? Lo que pretendíamos era hacer como un tratado de buenas prácticas. Entonces hay como 3 áreas. Una primera gran área en la psicoterapia que es mindfulness. Mindfulness es el terapeuta que hace mindfulness consigo mismo. Una segunda gran área que es cómo enseñar mindfulness y compasión a grupos y a pacientes. Y una tercera gran área que es cómo extenderlo socialmente. Entonces, yo he sido más responsable de esa tercera gran área, que es la neurociencia cognitiva y social, considerando que la psicoterapia no es la del diván. El diván en este momento yo creo que es el mundo. Si uno asume que el sufrimiento es contagioso, como Monse nos hablaba del poder de las emociones positivas, pues es también muy importante corresponsabilizarse de acelerar el proceso de sanación y de transformación global, porque no puede existir una felicidad personal sin una felicidad global. Señores, eso no puede ser. Entonces, en este libro hablamos justo de eso, del pasaje, cómo empezamos utilizando simplemente el mindfulness y ha ido creciendo a lo largo. Y en el caso de tu capítulo, sí, ¿no? En el que hablábamos de esto, ¿cuál sería? Porque claro, era un tema que me interesaba tocar, ¿no? Y es cómo pasar a esta acción compasiva y la importancia que le das a la compasión. ¿Cuál sería un poco el abstract, ¿no? De este o el mensaje que quieres de alguna manera trasladar en este capítulo y que nos puede servir también para ir cerrando el programa de hoy, ¿no? Sí, ¿cuál sería el titular final o que quedaría? El titular primero es: para meditar no tienes que estar sentado en un cojín, sino estar presente con todo lo que está pasando. Estar pasando es comprometerse en hacer cosas, que puede ser meditar, leer un libro o ayudar a tus vecinos. Poner la compasión en acción tampoco es bastante, porque significa reflexionarla, pensarla, cultivarla y hacerla crecer. Pues no voy a añadir yo nada más a estas últimas palabras. Concha, muchísimas gracias por estar aquí y espero que podamos continuar hablando, reflexionando, profundizando sobre este apasionante mundo de las neurociencias, en plural, contemplativas, y la psicoterapia contemplativa. Es hora de despedirnos. La próxima semana tenemos un programa especial en el que recogeremos algunos de los mejores momentos de esta primera etapa del programa. Es el día de Navidad y por tanto será en diferido. Gracias al equipo, Monse, Efraín, Rudolf, todo el equipo de Fundación Inceptum. Muchas gracias, querida audiencia, por vuestra presencia. Que paséis como siempre una semana consciente, con plenitud y valor, y por supuesto nuestros mejores deseos para estas fiestas navideñas y la entrada del nuevo año.